Gloria, gloria, gloria a Dios por este día. Esa expectativa, amados, tremenda expectativa de esperar el día domingo para muchos, de estar en este momento para recibir el alimento, recibir la palabra de Dios, la comida que es para este día. Así que le rogamos al Señor que esta palabra sea poderosa, esta palabra sea convincente, esta palabra llegue para que haya transformaciones en mi vida, en el nombre de Jesús. Así que en esta expectativa, prepárate, amado, amada, prepárense, porque el Señor en esta mañana le va a hablar solamente a una persona, solo a uno. Entonces, qué bueno que estás ahí, qué bueno que está toda la familia ahí, pero te quiero contar que a ese uno que el Señor le va a hablar es a tu pastor. Pues ustedes nada más dedíquense a escuchar, porque Él me va a hablar directamente, de forma personal, de forma individual, de forma privada, en el nombre de Jesús. Así que quiero orar porque en mi expectativa ya quiero saber, anhelo ya conocer qué es lo que me va a hablar el Señor en esta mañana. Oramos. Padre, cuando tú hablas, tu palabra es tan poderosa, Señor, que es una espada de dos filos que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser y rompe tuétanos, rompe coyunturas, pasa por el alma, pasa por el espíritu. Y, Señor, es tan increíble porque es como una operación que obviamente va a quitar todo mal, va a transformar, y todo, Señor, va a ser un tremendo beneficio para mí. Así que siempre, no solamente hoy, sino que todos los días de mi vida yo tenga esta expectativa, que tú me hablas, que tú me vas a hablar y que tú me estás hablando, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amado, de forma personal, individual, solamente a uno. Y te decía que le va a hablar a tu pastor. Y el Señor me dice, así, de una manera muy estrecha, muy individual: Ricardo, primeramente, antes que nada, quiero que no pierdas de vista, no lo pierdas, quién soy para ti. Primeramente, yo soy Jesús, aquel al que vino en esta tierra para traerte salvación. Y no pierdas por favor de vista, Ricardo, en Juan 14:6, Jesús me dijo: yo soy el camino. No pierdas de vista eso, Ricardo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ricardo, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu espacio, no pierdas tus emociones, no pierdas tu estructura de vida en tratar de buscar a otro que te quiera o quiera interferir en tu vida con engaños. No, tómalo de esta manera: yo soy el camino, dice el Señor, y fuera de mí, nada podéis hacer. Y nos ilustra aquí en Proverbios 14 sobre el camino, porque fuera de mí, Ricardo, dice aquí que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que nosotros creemos que por nuestra propia voluntad, nuestras propias características, nuestras propias habilidades e inteligencia, creemos que la hacemos muy bien, creemos que estamos excelentemente bien. Creemos que ese camino es correcto, pero los fines son caminos de muerte. Así que no pierdas de vista, Ricardo, que yo soy el camino. Yo lo soy. Y luego dice: yo soy la verdad.
Y Ricardo, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Conóceme, Ricardo, conóceme. No solamente digas que es cristiano, no solamente digas que me aceptaste en tu corazón y que vas a la iglesia y que te reúnes y que haces y que tornas, pero quiero que sepas perfectamente en esto que te estoy hablando de forma personal, que me conozcas, que yo soy la verdad y la verdad os hará libres. Y también dice la palabra que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre, en el nombre de Jesús. Entonces yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ricardo, yo soy la vida. Y en Juan capítulo 1, verso 4 dice que en Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Padre, mi querido Jesús, que en esa vida que me ilustras, eres luz para mí. Obviamente que al estar tú conmigo y al conocerte, me quitas, me sacas de la oscuridad de las tinieblas para llevarme a esa luz. Lo dice la palabra en Colosenses. El Dios nos ha libertado de las tinieblas para llevarnos a la luz admirable de su Hijo. Gloria a Dios. Así que de esa forma personal, yo tengo por costumbre decirles cuántos quieren esto, pero hoy no les puedo decir eso, cuántos quieren esto, sino, Ricardo, ¿quieres esto? De forma personal, ¿quieres esto? Claro, mi Señor, por supuesto que lo anhelo. Tremenda expectativa para mi vida, que quién eres tú para mí. Gloria a Dios. Y termina diciendo que nadie llega al Padre si no es por Él, porque, amados, te repito, nadie, absolutamente nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Y una vez más, como el Señor me está hablando, Ricardo, ni pierdas tu tiempo en religiones y en creencias y cosas raras que definitivamente no te llevan a la verdad. Cree en mí, porque solamente a través de mí vas a poder llegar al Padre. Y al decir que solamente a través de Jesús vamos a llegar al Padre, en Hechos capítulo 4, que dice, verso 12, que en ningún otro, escucha eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, Ricardo, no pierdas tu tiempo. Solamente, no hay ninguno otro que te pueda salvar. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, Señor, te doy gracias. Qué bonito me estás hablando, qué bonito estoy entendiendo de lo que es realmente caminar contigo. ¿Quién eres, mi querido Jesús? Aparte de todo lo que me estás mostrando en el capítulo 15 de Juan, que dice que Él es mi mejor amigo. Ya no les llamaré más discípulos, ahora les llamaré amigos, porque el amigo da la vida por el amigo. Aleluya. Y gracias que seas solamente mío. Gracias, Señor, que solamente seas personal. Gracias, Señor, que como lo dijo el rey David, tú eres mi pastor y nada me faltará. Mi pastor. No eres de los demás, solamente eres mío, Señor, en el nombre de Jesús. Así que qué bueno que los demás están escuchando, Señor. Qué bueno que los demás están aprendiendo. Pero hoy la palabra es para mí, lo cual me siento privilegiado, lo cual me siento honrado, lo cual me siento, Señor, tremendamente gozoso de que me hables de una manera personal. Gloria a Dios. Ahora, de las tres, Ricardo, ¿cuál sería la más importante para ti? De estas tres, de la verdad, del camino y de la vida.
¿cuál sería el más importante para ti? Señor, yo te contesto, pero por supuesto que las tres, en toda tu dimensión, son muy, muy importantes. Obviamente que yo necesito estar totalmente convencido que ese camino eres tú, muy importante para mi vida. Y Señor, también saber que eres la verdad, porque eso es lo que buscamos todo el mundo. Todo ser humano busca la verdad y ya la encontré. ¿Quién eres? Tú, Jesucristo. Pero definitivamente, Padre, creo yo, a mi opinión, que un poco más importante es la vida, porque sin la vida pues nada somos, y en la vida está incluida la salud. Sin salud no hay vida, Señor. Por lo tanto, te pido en esta mañana, te ruego en esta mañana, te suplico en esta mañana por mi salud. Protección, cobertura, blindaje para mi salud y que me des vida. ¿Y qué dice en la promesa del Señor en Juan 10:10? Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, que me das esa promesa del por qué estoy contigo, estás conmigo, para darme esa vida y vida en abundancia. Pero yo quiero entender, Señor, por favor, explícame, Padre, ¿qué es esa vida en abundancia? Porque yo lo puedo, como ser humano, entenderlo de otra manera. La abundancia de bienes, la abundancia de fama, perdón, la abundancia de obtener, la abundancia de tener, la abundancia de tantas cosas, de protagonismo, tantas cosas de deseos humanos. Puedo entender que esa es una vida en abundancia. Así que explícame, por favor, a través de lo que sigue la conferencia, ¿qué es esta vida en la cual tú dices que has venido a dármela en abundancia? Y vamos a leer, amados, una historia en la cual es fascinante, es muy fascinante. Y Dios hablando muy de cerca a tu pastora Ricardo. Recuerda que solamente le está hablando a uno, y ese uno soy yo, sobre el caso de una viuda que le llaman la viuda de Naín. Y en Lucas capítulo 11, a partir del verso 11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, nuestro Señor Jesucristo, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: escucha eso, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Un punto bien importante de lo que el Señor está haciendo para dar vida, ¿no? Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Es un caso especial del Señor dar abundante de vida. Ve tomando en cuenta eso, amado, por favor. Abundante de vida. No son carros, no son dinero, no son fama, no son protagonismos, sino esta parte que vas a escuchar:
que el Señor le está hablando a tu pastor sobre lo que es abundante de vida para tu pastor. No pierda de vista, el Señor le está hablando solamente a uno. Y entonces, amados, dice aquí que el Señor entra a la ciudad con muchos de sus discípulos. Es importante el testimonio de conocer a Jesús, de la forma como Él cumple su promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él promete lo cumple. Entonces es muy importante que la multitud conozca quién es Jesús, quién es Jesús. Y en el día de hoy es mi turno que de forma personal anhelo, mi expectativa, mi tremendo deseo de conocer más a mi Jesús, a ese gran amigo que me está acompañando por 38 años en mi vida. Y qué tremendo amigo, qué tremendo en el nombre de Jesús. Entonces entran aquí, iban muchos discípulos y iba también una gran multitud. Y estaban llevando el féretro, ¿no? Imagínate, empieza a imaginarte un velorio ahí en una casa, la cantidad de gente que llega, ¿no? Para acompañar, para dar el luto, para dar el pésame, ¿no? Y también para comer y tomar cafecito. Muchos lo hacen por eso. Bueno, ese es otro rollo, esa es otra cosa. Y entonces empieza a salir la gente, ¿no? Que dice aquí que era mucha gente. Entonces imagínate, entre la cantidad de muchos discípulos, la gran multitud y mucha gente que venía en el féretro, ¿no? Venían trayendo al difunto. A ver, una marcha de difunto. Tu, 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 ¿no? El cajón arriba y debajo varias personas que lo iban cargando. Y todos, pues obviamente en tristeza, melancólicos, ya se murió, etcétera, etcétera. Algunos lloran como se llaman plañideras, aquellos que lloran porque son contratados en un velorio. Bueno, entonces están llevando aquí al difunto, pero aquí estamos viendo que este muchacho, este joven, era un joven, era hijo único de su madre, hijo único, y la madre era viuda. Pregunto, estamos viendo aquí una tremenda desgracia en una familia, tremenda desgracia, y sobre todo desgracia de muerte, porque aquí la mujer pierde al marido y ahora resulta que pierde al hijo. ¿Qué tipos de situaciones familiares podemos analizar en este momento, amados, que en trasfondo está trayendo muerte? Aquí estamos viendo literal, muerte literal. Muere papá y muere el único hijo. Pero ¿qué tipo de situaciones en las familias, amados, que se puede palpar, se puede experimentar y se puede ver tipos de muerte? Imagínate, amados, de situaciones con los hijos, sobre todo con los jóvenes. Y yo te quiero decir algo, joven que me estás escuchando, joven. Y finalmente todos somos jóvenes. Y no solamente jóvenes, sino también niños, porque dice la palabra que al que no es como niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, como jóvenes, empieza a imaginarte, amado, que tú, joven, tú estás yendo en ese cajón, en ese féretro. Tú estás ahí. Y te están llevando en procesión y estás a unos metros, a una pequeña distancia ya de ser enterrado para siempre, donde todo se perdió. ¿Y qué dice la palabra sobre la perdición? Que a dónde vamos, aquellos que se pierden se van al infierno. Sin Cristo, porque es el único que trae salvación, sin Él te vas al infierno. Entonces aquí estamos viendo una situación que estás a poquita distancia, muy poca distancia de irte ya
a una perdición total y absoluta. Y aquí vemos a una madre que, ¿qué tipo de situación estaba viviendo con su único hijo? Tal vez era un hijo excelente, un hijo maravilloso, un hijo que veía por su madre, un hijo que decía: mi mamá no tiene marido, pero yo voy a responder, yo la voy a mantener, voy a trabajar mucho para que no le falte absolutamente nada. Qué bueno que hubiera sido un hijo así. Pero tal vez era todo lo contrario, ¿no? No era un hijo, sino un hijo. Llevado, ahora sí que pagado por su suerte, ¿no? Tal vez era drogadicto, era alcohólico, era malhechor, era un sinvergüenza, era alguien que le causaba demasiados problemas a su madre. Y aquí hay una situación que podemos ver, de que la oración de una madre, escucha eso, madre, cuando tú oras por tus hijos, es una tremenda intercesión. Hay una impartición ahí donde mueve el corazón de Jesús, lo mueve. Porque aquí, imagínate, el Señor llega por uno, llega a esta ciudad y entra por uno, por este muchacho. Imagínate las oraciones de la madre, ¿no?, sobre su único hijo. Ya te podrás imaginar: Señor, por favor, Señor, ve por él, Señor, mira la vida. ¿Y de qué murió? No dice aquí la palabra de qué murió. Tal vez murió catastróficamente, ¿no? Se metió en líos, en situaciones, hasta lo mataron. No lo dice aquí. Entonces la oración de una madre: Señor, ¿trajo a qué? Trajo a compasión al Señor. Compasión. ¿Y qué significa eso? Misericordia. Trajo a misericordia al Señor por la oración de mamá. Y esa misericordia que el Señor, al venir por uno, ¿no?, se acerca a la madre y le dice: hija, no llores. No llores, porque tu hijo no está muerto, tu hijo duerme. Entonces imagínate el dolor de la mamá de haber perdido al esposo y haber perdido al hijo. La pregunta es: ¿has escuchado ese dicho que dice: parece un muerto en vida? Parece un muerto en vida, parece una muerta en vida, por la situación en la que viven, de desgracia tras desgracia y tras desgracia. Entonces imagínate, amados, aquí estamos hablando literalmente de muerte, pero qué tipo de situaciones de desgracia podemos estar pasando muchas familias con los hijos, con los jóvenes, con los adolescentes, ya metiéndose ya desde adolescentes en situaciones difíciles ahí, que empiezan a crearse en su alma, en su espíritu, y de su propia voluntad querer hacer cosas que no convienen en la vida, ya desde niño, ¿no? Con la pornografía, con la masturbación, con tantas cosas, buscando el licor, buscando los vicios, buscando cosas que realmente, ¿de dónde aparece eso y quién se los enseñó? Y entonces, amados, se está hablando aquí en este capítulo, en este caso, de situaciones duras que las familias pueden pasar. Entonces yo te decía, joven, imagínate que tú estás en ese cajón, ¿no?, y estás yendo a la sepultura, estás yendo a la perdición. Y aquí vimos a un Cristo, a un precioso Cristo, a un amigo Cristo, que al escuchar la oración de mamá, llegó por este joven que había muerto. ¿A qué? A salvarlo a milímetros, a pequeños metros de que ya lo iban a enterrar y la perdición para siempre. Llegando preciso el Señor en el momento adecuado para salvación. Gloria a Dios, en la cual yo le doy gracias a Dios que en aquel entonces, cuando llegó a mi vida a traerme la salvación, no pudo haber llegado en el momento más oportuno el Señor para levantarme, para sanarme. Yo sufría de la columna, yo sufría de las úlceras, ¿no?, de los problemas familiares, de la economía y tantas cosas, amados, en la cual mi vida estaba hundida, y en ese momento llega Cristo para levantarme. Entonces,
Imagínate, joven que me estás escuchando, en tu conciencia, en tu reflexión, en tu interior, en tu mente, en el corazón, ¿qué traes? ¿Qué estás trayendo sin Cristo? ¿No? El punto es, no. El adolescente justamente se llama adolescente porque adolece de madurez, adolece de decisiones, adolece de afirmaciones en la vida. Y imagínate, tú adolescente, tú joven, ¿sabes cuál es el pensamiento? A mí nunca me va a pasar. Yo nunca voy a pasar por eso. A mí nunca me va a suceder cosas trágicas. A mí nunca, ¿no? Pero por la vida que estamos llevando a escondidas, ocultas, porque así es el enemigo, así es la oscuridad, estás llevando ahí en el trasfondo de vida unas situaciones que no convienen, y que no se entere papá y que no se entere mamá. ¿Y qué pasa, no? Definitivamente nadie la tiene comprada, amado joven, ¿eh? Nadie la tiene comprada. En cualquier momento puede pasar algo, y literalmente muerte. Fíjate nada más, mi hijo de 21 años, una mañana, papá, mamá, se despidió, nos vemos en la noche, y me vinieron a tocar la puerta ya muy tarde, ya pasada la noche, para comunicarme que mi hijo había muerto en un accidente. Un buen muchacho, lindo muchacho, era el mayor de los 3 hermanos, y partió ese día, de repente, y nadie piensa eso, que va a pasar la muerte, que va a pasar un accidente. Eso no me va a pasar, eso a mí nada me va a suceder. Y vemos aquí el corazón de nuestro Señor Jesucristo hacia ti, mi querido joven, hacia ti, por la vida que estás llevando, y también por la oración de mamá, y por la oración de papá también, obviamente. Entonces, el Señor se compadeció en su misericordia. No lo merecemos, pero en su compasión, en su misericordia, Jesús vino a levantar a un joven. Y yo te pregunto, ¿querrá nuestro Señor Jesucristo levantar en estos momentos tan complicados para la juventud de México y para la juventud de Latinoamérica? ¿Estará la compasión y la misericordia de Dios de venir y levantar a toda la juventud en su nombre, en el nombre de Jesús, para que sean totalmente bendecidos y haya transformaciones de vida, y sean hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas de bien, en el nombre de Jesús? Amén, 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 amén. Gloria a Dios, Señor. Entonces entra el Señor, fíjate nada más, el ímpetu, esa compasión, esa misericordia, que el Señor llega ante multitud, ante multitud, llega y pone la mano y para la procesión, para el féretro, ¿no? Y todo el mundo se paró, todo el mundo se quedó. ¿Y qué le dijo? Joven, escucha eso. Ahora el Señor te habla a ti en forma personal, mi querido joven. A ti en forma personal. Joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Levántate, levántate. Es el corazón de Jesús, el gran amigo, lo que desea de ti, lo que desea de mí. Levántate. Y en ese momento el muchacho se incorporó, el que había muerto. ¿Te imaginas? Estaban en el cajón y se levanta el muchacho, ¿no? Qué tremendo, había muchedumbre, muchos discípulos, la gente que estaba en el velo. No, qué tremendo es eso, amado, ¿no? Y por eso que el Señor dice, cuando dio la gran comisión, iba a ascender al cielo, dice, vayan y resuciten muertos también. Echen demonios, sanen a los enfermos, pero resuciten muertos. Entonces, amado, imagínate, se incorpora. ¿Qué vida trajo este muchacho? ¿Qué vida traía? Pues ahí deducimos. Pero qué tremenda experiencia se sienta ahí y empieza a ver que está encima de varios que lo están cargando, cerquita al hoyo donde lo iban a enterrar. A mamá llorando desconsoladamente, todo el mundo
impactados, pero más impacto para él. Qué tremendo, qué tremendo. Oh, ¿cómo te doy gracias, mi querido Jesús? El muchacho hablándole al Señor por darme una nueva oportunidad. Por darme una nueva oportunidad, Señor. Hoy, por favor, quiero escucharte también de forma personal, de forma individual. Dile, joven, dile, de forma individual que me digas a mí también, levántate. Porque ¿sabes qué? También está la muerte espiritual. Ahorita te lo voy a leer. La muerte espiritual, que tal vez es peor que la muerte física. Porque la muerte física finalmente mueres, te entierran y ya. Pero imagínate, la muerte espiritual es una muerte constante, es una muerte de vida, es una muerte despreciable, en la cual no la queremos ni tú ni yo. Entonces, el Señor no va a estar resucitando cada semana, cada día en el panteón, va a estar paradito ahí y resucitando a todos los jóvenes. No. Aquí el asunto es que el Señor nos dice te quiero leer aquí, cuando por mi propia suerte, podríamos decir, en el buen sentido, ahora sí, pagado de mi propia suerte, decía, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y en Santiago capítulo 4, verso 13, el Señor nos dice a través de Santiago, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No digas, ahora iré, ahora mañana, yo mis proyectos, mis cosas y mis resultados, y así haré y así entornaré. No, dice aquí mismo en Santiago que nunca digas de esa manera. Siempre di, primero Dios. Primero Dios, primero Dios. Mañana primero Dios estaré haciéndolo. Mañana primero Dios estaremos reuniéndonos. Mañana primero Dios estaremos comiendo. Mañana primero Dios tendremos un día más de vida. Siempre dice Santiago que digas primero Dios. Y también dice que la vida, joven, la vida es como una nube. Aparece al amanecer y se desvanece al atardecer. Así de rápida es la vida. Yo me acuerdo cuando yo decía, cuando llegue a los 20 años, así de rapidísimo fue. Cuando llegue a los 50, rapidísimo fue. Ahora, ¿sabes cuántos años tengo? 68 años, ya estoy a punto de los 70, estamos entrando a la curva para llegar a la meta. Pero habrán otros que van a llegar a la meta primero que yo, en el nombre de Jesús. Y entonces, amados, qué interesante esta parte cuando Santiago nos está diciendo en que no nos valgamos por nuestra propia cuenta. Dale gracias a Dios que Él nos está resucitando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Buen momento para que le des gracias al Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Barraba Cóndoro Koshandar. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, gloria a ti. Gracias, Señor. Y amados, me encanta
como el momento cuando llega nuestro Señor Jesucristo para librarnos de la muerte. Y te vuelvo a repetir, no solamente estamos hablando de la muerte física, sino que la que es peor, la muerte espiritual. Y el Señor, de esta misma manera como lo hizo con este joven, lo hizo, resucitó a 3 personas más. Ustedes se acuerdan del amigo, resucitó a su gran amigo Lázaro, y aquí vemos que por la amistad que tenía con Lázaro, prácticamente era una persona adulta, no era un joven. Y entonces Lázaro enferma. Acuérdate de sus hermanas Marta y María, mandan a llamar al Señor. Y cuando llega el Señor, le dice: ya tiene 4 días que Lázaro murió. ¿Y sabes lo que pasó? El Señor les vuelve a decir a ellas: él no está muerto, él duerme. Pero se conmovió tanto entró la misericordia, en la que dice la palabra que el Señor lloró. El Señor lloró. Entonces, amados, yo me imagino que Él, al tener en control, al tener el gobierno de mi vida, una de las cosas que Él tiene en su corazón, que yo no me pierda. Por eso dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí lloran, pero finalmente llega a la tumba de Lázaro y que le dice: Lázaro, sal fuera. Un adulto resucita a un adulto, porque no solamente los jóvenes necesitan ser levantados, también los adultos. Situaciones en que también estamos enrolados, que trae desgracia no solamente a nuestras vidas, sino también a la familia. Lázaro resucita y Lázaro salió, y todos se quedaron admirados, todos hasta tuvieron miedo, dice la palabra, pero un miedo así de asombro, ¿no? Qué tremendo. Y amados, el Señor también por tercera vez resucita a una niña de 12 años, hija de uno de los principales de la sinagoga. Una niña de 12 años cuando está empezando la adolescencia, y son las edades donde empieza a haber situaciones de muchas mañas en los adolescentes, muchas situaciones difíciles. Y esta niña estaba enferma. El padre fue a buscar a Jesús, viene con él a la casa, y cuando llegó, la niña ya había muerto. Y el Señor entra y solamente sacó a todos y solamente permitió que entraran sus 3 apóstoles que venían con él, Jacobo, Pedro y Juan. Y cuando estaban frente a la niña, ¿sabe lo que le dice? Al joven le dice: levántate. A Lázaro le dice: sal fuera. Y aquí a la niña de 12 años le dice: talita cumi. Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Fíjate todas las necesidades de que tenemos niños, jóvenes y adultos de ser levantados por nuestro Señor. Muertes espirituales. Y vemos, amados, una situación bien interesante. Decía, cuando el Señor llega, qué bueno que llega, y qué bueno que llegó a mi vida. Gracias, Señor, que me estás conmoviendo, hablándome a mí personalmente. Cómo el Señor en el último minuto, el Señor salva el corazón de Jesús, otra vez, que nadie se pierda, y hasta en el último minuto el Señor va a salvar. Me ha tocado experimentar eso, me ha tocado con familias, como en el último minuto los ha salvado. Y ustedes se acuerdan, en Lucas 23:39, los ladrones que crucificaron al Señor, los malhechores que crucificaron al Señor, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vidas desordenadas, malhechores, no estaban crucificados por angelitos. Toda esa situación de desorden que hay, el Señor nos dice: levántate, levántate. Y ¿sabes qué, amados? Acabo de pasar una experiencia en la que uno cree que estás bien, crees que conoces al Señor, crees que estás siendo gobernado por el Señor, pero el Señor siempre nos está enseñando a través de las Escrituras. Todo, nos enseña todo, a adultos, a jóvenes y a niños, todo. Y ¿sabes qué está en las Escrituras? Nos enseña inclusive hasta comer, hasta tener una dieta. No, por eso me está hablando el Señor a mí personalmente, por eso hoy me está hablando de una forma individual. El desorden total de tu pastor, desorden total para el alimento. No, hombre, olvídate. Y aquí en México la comida es, no, olvida, es picosa, ¿no? Trae mucho chile, mucha grasa, pero es la cosa más exquisita que te puedas imaginar. Y tú no entras en razón de que eso te puede hacer daño ya a mi edad, 68 años, en la que tengo que controlarme, tengo que cuidar mis alimentos, tengo que cuidar mis dietas, mis tiempos. No. Cuando hemos viajado comemos como peones de hospicio, no, hombre, parece que se va a acabar el mundo. Aquí en México, sobre todo los domingos, pero abundantemente, ¿no? Y los que me están acá se sonríen porque saben de eso. El que se sonríe sabe de eso. Entonces, tu pastor sufre una crisis hace 10 días y una crisis tremenda en el estómago. Me hacen una endoscopía y me encuentran una hernia hiatal de 5 centímetros, una úlcera en el duodeno y 2 úlceras pequeñas en el estómago. Y el doctor me dice: bendito Dios que se te está encontrando esto cuando está empezando. Con un tratamiento basta, no eres candidato para ser operado. Y no hay cáncer, no hay nada de esas cosas. Olvídate de eso. Simplemente ahora tienes que cuidarte. ¿Con qué? Con tus comidas, con tus alimentos, con tus medidas, ahora con tus medicinas, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Hablándome personalmente, ¿sabes qué, chavito? Porque el Señor me dice joven también. ¿Sabes qué, joven Ricardo? Todavía te necesitamos un tiempo más para que sigas predicando la palabra. Pero llegó el momento, este es un aviso en la que te tienes que cuidar, tienes que alinearte. Así que en este momento, toda esa enfermedad, todo eso que te ha atacado, todo eso que has padecido en estos días, todo eso que te trajo crisis, te trajo ansiedad, en el nombre de Jesús, hoy te digo, ya hace 4 días que el Señor lo hizo, a ti te digo, Ricardo, levántate en mi nombre. Y gracias, Señor, que desde 4 días me siento perfectamente bien. Se acabó la crisis, se acabó la ansiedad, se acabó todo en el nombre de Jesús. Y vas a ver que a través de este tratamiento y alineándome, gloria a Dios, van a haber muy buenas noticias de sanidad en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. ¿Me estás entendiendo? Por esa razón hoy el Señor me está hablando de forma personal, de forma individual. Y tal vez, si te va a hablar a ti de forma personal, alíñate en esta otra cosa, alíñate en esta otra, alíñate en esta aquella, alíñate, ¿no? Porque eso te puede llevar a perdición. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, amados, te decía joven, estando tú en el cajón, ya a metros de ser enterrado para siempre y tu perdición, eso es camino al infierno, ya no voy a ser pagado de mi propia suerte. Voy a confiar en Jesús, voy a confiar en este amigo. Y sobre todo de que te decía, el Señor no va a estar resucitando a todos cada semana, sino que hay una forma de resucitarnos espiritualmente, la muerte espiritual. Dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Y aquí en Efesios capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios,
que es rico en misericordia. Escucha eso. Dios es rico en misericordia. Cuando dijo, llegó y tuvo compasión de la mujer viuda, por su gran amor con que nos amó. Por eso está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, ¿no? Por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros, escucha eso, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, por misericordia, por compasión, somos salvos. Gloria a Dios. Ay, por Él somos salvos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Alguien está entendiendo eso? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Para mostrar en estos siglos. ¿Cuánto tiempo ha pasado que Cristo fue crucificado? Pero para mostrar en estos tiempos, en estos siglos, las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, gracias por estar conmigo, gracias por ser mi amigo y gracias por estar hablándome de lo que son mis beneficios. Gracias, papito lindo. Dice, continúa diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y continúa diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Escucha cómo es esta resurrección, escucha cómo es esta salvación, escucha cómo nos está levantando el Señor. En el momento que yo recibí a Cristo, abrí mi corazón y entró nuestro Señor. En ese momento hubo una resurrección en mí. ¿Qué dice la palabra? Que muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre. Y qué tremendo fue eso, porque ya después que Cristo está en mi corazón, tu experiencia de vida es otra, totalmente otra. Hay un cambio, hay una transformación. Ya prácticamente sales del ataúd, sales de ese féretro, sales de esa procesión, sales de ese hoyo en la que ibas a estar metido. Porque el Señor, que dice, te lleva a vida y a vida en abundancia. Esto es la promesa. Yo soy la vida y he venido para darte vida y vida en abundancia. Amén, amén, amén. Y entonces, amados, gloria a Dios, el joven que lo recibe, el joven que lo atesora, el joven que está escuchando en esta mañana, en la cual Cristo te está diciendo, joven, levántate. ¿Qué te puedes imaginar que le sucedió a este joven que el Señor resucitó? El el después. ¿Qué le sucedió? ¿No? Simplemente testimonio. El cambio total y absoluto. Yo creo que ahí se convirtió en un tremendo hijo. En un tremendo hijo y en futuro un tremendo esposo y un tremendo padre también. Hubo algo extraordinario en su vida. ¿Qué? Una nueva oportunidad, levántate. Y entonces el testimonio de este muchacho, ¿cómo podría ser después? Ahí mismo en Efesios 2, desde el verso 1, dice, y Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pagados de nuestra propia suerte. Yo soy inteligente, yo soy hábil, yo hago las cosas por mí mismo, yo me merezco todo. No, hombre, cuidado con eso. Por eso dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Va a haber un juicio, vamos a estar cara a cara con el Señor. A ver, Ricardo, ¿qué hiciste en la tierra? No, pues Señor, yo fui muy bueno, yo ayudé mucho, yo di, aporté.
No, 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 quieto, quieto. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es tan sencillo como el regalo de Dios, como lo hizo con este muchacho. Llegó, tocó el féretro, y le dijo: hijo, joven, levántate en el nombre de Jesús. A la niña que le dijo: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y a Lázaro, mi mejor amigo, sal de esa tumba en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces nos dio vida a vosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué interesante testimonio de este joven, ¿no? Señor me levantó de los muertos, me dio una nueva oportunidad. En esos delitos y pecados, ¿cómo era yo? Mi comportamiento, ¿cómo era? ¿Cómo traté a mi propia madre? ¿Cómo la hice sufrir? ¿Cómo hice que por mi actitud, por mi forma de ser, por mi característica, todo lo que traje a mi familia, ¿no? Y él diciendo: yo en otro tiempo, ahora dando su testimonio a este joven, también adulto, y también lo deben ser los niños, los cuales en otro tiempo, el antes y después, la foto del antes y después. Si yo te contara lo que yo fui antes, si te contara, muchos me conocen como yo fui antes, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿A dónde vas, Tomás? A dónde vas, lo demás. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso era yo. Eso era yo, dando su testimonio el joven, siendo llevado y gobernado por esta potestad del aire, este demonio, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Joven, no lo hagas. No, pues no, parece que le dijeran hazlo, ¿no? Son espíritus, joven, que conducen a la muerte. Entre los cuales, qué bonito testimonio, yo viví en otro tiempo, en esos deseos de desobediencia, en esos deseos humanos, en esos deseos de la carne, haciendo mi propia voluntad, pagado de mi propia suerte y de mis pensamientos. Entonces yo era por naturaleza un hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero yo te doy gracias, Jesús, que hoy me hablaste personalmente, individualmente, y me estás dando una nueva oportunidad. Y ahora puedo reconocer que el caminar con Cristo no solamente es decir soy cristiano, no, es la parte de agradecimiento, es la parte de la compenetración, es la parte de mi relación, es la parte en la cual yo tengo, por conveniencia, si tú quieres, caminar con Cristo, con mi Cristo todos los días de mi vida, porque mira cómo nos conduce para llevarnos a bien. Acaba de pasar con este adulto. Ordénate en tus alimentos. Levántate ahora de esta enfermedad, pero ordénate en tus alimentos. ¿Alguien lo ha entendido? Gloria a Dios. Andamos en luz porque el Señor es luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y termino en Juan capítulo 11, verso 9. Respondiéndole Jesús le dijo: no tiene el día 12 horas. ¿no tiene el día 12 horas? A manera de pregunta. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, que Jesús es la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Así que, amado, niños, jóvenes y adultos, terminamos esta conferencia agradecidos con Dios de cómo me habló de forma personal, individual. Ahora comprendo por qué le habló solamente a uno. Y di, amado, ese uno soy yo. Señor, ese uno soy yo. Gracias por haberme hablado. Y ahora en mi corazón está el quererte conocer más. Quiero conocerte más, pero me levantaste de la muerte.
Me levantaste de la muerte, me resucitaste. No morí físicamente, pero sí morí espiritualmente. Viniste y me levantaste. El viejo hombre murió y nació el nuevo hombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque nos detienes en un espacio, en este camino, en este día. Y todo esto fue una revelación para mí por lo que me sucedió hace 10 días, Padre. Cómo me atacó por el desorden, por no estar alineado a ti, por no comprender que tú me enseñas también en los alimentos, en las escrituras, sino hacer mi propia voluntad. Fui atacado de esa manera, Señor, pero ahí estás. Llegas a mí, llegaste a mí, y en 3, 4 días me sanaste completamente en el nombre de Jesús, lo cual te lo agradezco, mi Padre. Y así hazlo con los niños, así hazlo con los jóvenes que están escuchando, así haz con los adultos también que están en este momento alineados en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, hoy recibimos ya de forma completa para todos los que estamos. A ustedes les digo, levántense en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, amados. Qué bonita palabra. Y que pasen una linda tarde, que coman rico, pero no mucha grasa, no mucho desorden. Y gracias por la familia, y te esperamos el viernes 8 de la noche para la oración. Los martes, no te olvides los testimonios, está tremendo. Este martes no te lo pierdas, a las 7 de la noche está mi sobrina Mariana, que tremendo testimonio que tiene. Y el domingo 10:30 de la mañana, honra para el Señor. Que Dios me los bendiga, los amamos, y levántate en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.